Bienvenido a Creepy Stan. El día de hoy abarcaremos historias por demás inquietantes. Sobresale una que tiene que ver con algo que abordamos la semana pasada. Y sí, me refiero a la Semana Santa y el extraño fenómeno de figuras religiosas moviéndose. Una historia que tiene que ver con un Cristo que aparentemente se salía de su propia iglesia, así como otras historias extrañas sucedidas en carretera. Te pido te pongas cómodo y pasemos con las historias del día de hoy. ¿Qué tal están? Espero que te encuentres muy bien. El otro día, mientras estabas haciendo un live, te comenté que yo trabajé en una parroquia. Yo me desempeñaba como sacristán. Pues bien, muchas son las anécdotas que te puedo contar de mi paso por esta parroquia. Esta se ubica en Mixcoac, cerca de la entrada del metro Mixcoac de la línea 12. Se llama Parroquia de Santo Domingo de Guzmán. En una de las 3 bodegas que tenemos, hay una figura de la cual te voy a hablar hoy. Esta figura es la de un Cristo que popularmente se le conoce como el Jesús Nazareno. Esta imagen es un tanto peculiar, pues te transmite una vibra un tanto rara, por no decir aterradora. El Cristo es bastante realista. Este Cristo es de madera y data de 1890. Fue donado por una orden franciscana que llegó a la zona en aquel entonces, pues la parroquia data de 1545 y es una joya que aún se conserva después de muchas cosas que han pasado en la misma. Fue una de las primeras parroquias que se levantaron en la conquista. Cabe aclarar que esta parroquia ha sufrido muchos percances que han obligado a irla remodelando y construyendo hasta lo que es hoy en día. Regresando con el Cristo, este Cristo tiene una razón por la cual nunca se saca y está resguardado, y es que testimonios de la gente más grande de la zona nos comentaban que este Cristo se movía cuando estabas orando ante él y que deambulaba por el templo por las noches. Cabe aclarar que antes me contaron que se encontraba en la capilla que está adjunta al templo, la cual está dedicada a la Virgen del Rayo. Allí hay una zona de nichos. Antes era un confesionario y ahí se encontraba el Cristo. La gente se podía hincar para orar por el perdón o la penitencia que el Padre le pusiera. Me cuentan que ese Cristo los volteaba a ver con una mirada un tanto escalofriante, como si pidiera ayuda. Una ocasión me platicaron que una noche se escucharon lamentos. Al día siguiente, cuando abrieron la iglesia y fueron a la capilla del Rayo, no encontraron al Cristo, y como si fuera algo que ya hubiera pasado con anterioridad, lo fueron a buscar, pues todas las noches aparecía en un lugar distinto. A veces solo estaba abajo de su altar, otras estaba frente al altar principal del templo. Cuando el sacristán fue a inspeccionar el templo, encontró al Cristo afuera de la entrada del templo. Se había salido de la iglesia. Cabe aclarar que para ingresar al templo tienes que entrar por el claustro y meterte desde ahí al templo para quitar los candados y las barras de hierro que lo protegen. Así que no hay manera de salir después de que se cierra el templo en las noches. El Cristo estaba ahí. Aunado a ello, su corona de espinas y su peluca que portaba ya no las tenía, y la túnica que tenía estaba rasgada. Cuando fueron al jardín que antiguamente estaba atrás de la parroquia, encontraron la corona y peluca arriba de un árbol que tenía el jardín, a lo que el padre de aquel entonces mandó que se resguardase en una bodega que hoy en día ya no existe, pero que con el paso del tiempo fue a dar a la bodega donde actualmente se encuentra. El confesionario no se movió de ahí, pero sí el altar donde los fieles podían orar para su penitencia. Se movió a lo que hoy día es una tienda de artículos religiosos enfrente de las oficinas. Una ocasión, cuando estábamos sacando las imágenes y cosas que se utilizarían para la Semana Santa, lo vi y me quedé impactado de lo realista que se veía, pues en todo el rato que estuvimos se sentía una vibra extraña. Estaba tapado con una tela y cuando lo volví a tapar sentí como su cabeza se movió, como si me hubieran volteado a ver. Yo pensé que había sido mis nervios, así que no le presté atención, además de que mide 1,80. Le pregunté a mi compañero que por qué no lo sacábamos para hacer el altar de Jesús preso, y me dijo que a la gente le daba miedo a este Cristo, que una vez se lo habían propuesto al padre de la anterior administración, pero este se negó sin razón alguna, hasta que una señora me contó lo que te acabo de contar, y el resto es historia.
Desde entonces, cuando bajaba a la bodega, siempre iba acompañado, pues no me gustaba la idea de estar a solas con esta imagen, pues aún tapado generaba una vibra extraña. Te adjunto una foto del Cristo en cuestión. Espero que te haya servido mi anécdota, y así como esta tengo muchas que me pasaron cuando estuve ahí, y ya te las iré contando. Saludos, Stan, y muchas gracias por leerme. Hola Stan, mi nombre es Alba Hernández y soy una gran fan de tu contenido. Hace unos minutos estaba viendo tu saga de videos de animales actuando como humanos y mencionaste que te gustaría hacer una sección sobre anécdotas de nuestros abuelos. Creo que esta es mi oportunidad para contarte una gran anécdota que tengo sobre mi difunta bisabuela. Soy del estado de Guanajuato y desde que nací siempre he vivido en un pueblo llamado San Felipe, el cual, a pesar de ser muy pequeño y conocido tan solo por temas históricos, guarda secretos paranormales y turbios. Cuando era una niña, acostumbraba a quedarme a dormir todos los sábados en la casa de mi abuelita paterna. Cabe destacar que ella nunca se casó y vivía tan solo con mi bisabuela, hasta que ella falleció cuando yo tenía 8 años, y es por eso que mi hermano y yo decidíamos hacerle compañía los fines de semana. Recuerdo que todos los sábados, por ahí de las 3 de la mañana, me despertaba de la nada y sin sueño. Trataba de dormirme otra vez, pero me era imposible. De la nada, se comenzaban a escuchar el andar de unos tacones. Al principio, creí que sería una mujer caminando en la calle a esa hora, pero poco a poco esos tacones parecían escucharse dentro de la casa. Nunca tuve el valor de pararme y asomarme a ver de qué se trataba, pues el sonido de esos tacones se volvían agresivos. Ocurría todas las madrugadas del sábado que yo me quedaba ahí. Años más tarde, se lo conté a mi abuelita, y ella me dijo que no era la única que había escuchado a esa mujer. Y me empezó a contar que mis tíos se quedaron un tiempo en su casa, y a los días siguientes se quejaban de que escuchaban los fuertes y agresivos tacones de una mujer. Tampoco la familia éramos los únicos en escucharla, pues los vecinos también decían oírla a la misma hora. Pero entre todas las cosas que me contó, la que más me llamó la atención fue cuando mi bisabuela la quiso enfrentar. Ella era una mujer de un fuerte y rígido carácter, que estaba dispuesta a hacer lo que sea. Con decirte que ella era de esas mujeres que se mantenían con la frente en alto cada que se le proponía. Mi bisabuela también escuchaba de vez en cuando esos tacones. Los vecinos hablaban frecuentemente de ellos, y gente que vivía por esa calle también. Sin embargo, ella se mostraba escéptica y alardeaba que quizá era una mujer que vagaba por ahí, y dijo que una noche la descubriría. La noche cayó. Mi bisabuela se quedó despierta hasta tarde, y cuando el sonido de los tacones se empezó a escuchar desde el callejón de al lado, ella tomó un machete y corrió hacia la puerta de la entrada para esperar a que los tacones pasaran ahí enfrente. Ella escuchó cómo el andar de los tacones se hizo más rápido, y cuando estuvo a punto de tomar la perilla de la puerta para abrirla, los tacones se detuvieron en seco, enfrente de la puerta, como si supieran que detrás de la puerta estaba mi bisabuela. Ella se quedó helada, y un escalofrío recorrió su cuerpo. Según mi abuela, describió que se le había bajado la sangre, y cuando pudo reaccionar, se fue corriendo hasta su cuarto, y escuchó cómo los tacones se alejaron lentamente de la casa, siguiendo su recorrido. Nadie sabe qué son los tacones en sí. Ninguno de nosotros tenemos el valor de querer salir a verlos, pero estoy segura de que son más que un simple sonido, como para asustar a mi bisabuela de esa forma. Gracias por leerme, Stan. Y te mando saludos desde San Felipe, Guanajuato. Cristóbal nos cuenta. Fue aproximadamente hace 5 años. Todo comenzó el día en que mi novia y yo hicimos un viaje en auto desde Ciudad de México hasta Guadalajara, Jalisco, ya que habíamos sido invitados a la boda de un amigo y por lo tanto, el camino sería un poco largo. Salimos un día antes, a las 4 de la tarde, aunque la idea era salir más temprano, para evitar que nos agarrara la noche. Llevábamos casi 2 horas conduciendo, hasta que nos detuvimos en una gasolinera. Mientras mi novia pasaba al sanitario y yo llenaba el tanque de gasolina, justo al otro lado de la carretera, veo que entre unos arbustos
se asoma lo que parecía una vaca. Se veía su cabeza y ésta se me quedaba viendo fijamente. En eso, mi novia regresó al auto y el tanque terminó de llenarse. Volteé nuevamente donde estaba aquel animal, pero para mi sorpresa, ya no estaba. Encendí el auto y nos fuimos. Luego de estar conduciendo por otros 30 minutos, decidimos tomar otro camino, ya que estaba oscureciendo y a mi novia no le agrada mucho que nos perdiéramos en la oscuridad de la noche. Por suerte, encontramos otra carretera, la cual parecía segura. Unos metros adelante, observamos que había 2 letreros, los cuales decían: próximo poblado a 80 kilómetros, y el otro que decía en letras mayúsculas: no parar hasta llegar a la gasolinera. Seguimos con lo nuestro. Mientras conducíamos en aquella carretera, donde solo se veía un paisaje con hectáreas de campo y una que otra casa pequeña dispersadas, que por cierto, parecían abandonadas, unos cuantos metros adelante pudimos ver que en medio del camino estaba un caballo que parecía estar dormido. Me bajé del auto para hacer que se levantara de ahí, y en cuanto me acerqué, percibí un olor desagradable, pues aquel caballo estaba sobre un gran charco rojo, con el estómago abierto. Pero lo más aterrador fue cuando observé que a aquel animal le habían cercenado las 4 patas. Una escena que hasta el día de hoy me provoca náuseas. Moví al caballo lo más que pude al costado del camino, y cuando regresé al auto con mi novia, ella me preguntó qué sucedía, ya que me vio con la cara de nervios, a lo cual le respondí que todo estaba bien. Encendí el auto, pero antes notamos que a lo lejos en el campo estaba un rebaño de ovejas, cerdos y algunos burros. En ese mismo instante teníamos la sensación de que alguien nos observaba. Alguien de entre todos esos animales. Y es que había uno en común, que se nos quedó viendo fijamente. Sentí escalofríos al notar que lo que nos observaba era la misma vaca que estaba en aquella gasolinera, justo al otro lado de la carretera. Tanto mi novia y yo estábamos horrorizados, ya que no sabíamos qué iba a pasar. Y es que aquella vaca no era como cualquier otra, sino más bien tenía un cuerpo humano, y además llevaba en su mano un cuchillo, y el cuerpo estaba cubierto con un líquido rojo. Inmediatamente arranqué el auto y nos fuimos de ahí. Miré por el retrovisor para asegurarnos de haber perdido a tan espantoso ser, y miré también por la ventanilla. En eso, observamos que esa cosa corría hacia la misma dirección que nosotros. Agarré el volante con fuerza y mantuve mis manos en el camino. Unos segundos luego aquella criatura saltó al medio de la carretera, pero solo se limitó a observarnos. Estaba a unos 15 metros de nosotros, cuando lo pudimos ver con más claridad. Se trataba de una persona que traía puesta la cabeza de una vaca, como si se tratara de una máscara. De repente, nos señaló y se dirigió directamente a nosotros. Me temblaban las manos y aún así arranqué a toda velocidad, esquivando aquella cosa para evitar un impacto directo. Logramos alejarnos de ese lugar y de ese extraño ser. Mi novia se moría de miedo y yo llevaba las piernas temblando. Llegamos a lo que parecía un pueblo. Vimos la gasolinera y nos detuvimos un momento para calmarnos. Desde ese día entendimos por qué había un letrero que nos advertía que no paráramos en esa carretera tan solitaria. Había caído la noche y decidimos dormir en un pequeño hotel, ya que no queríamos conducir en la oscuridad de la madrugada. Por la mañana, unos minutos antes de irnos, salí de la habitación para pedir un desayuno en la cafetería, y en ese preciso instante, el terror me invadió de nuevo. Justo en el suelo, en la entrada, estaba la cabeza de aquella vaca que nos quiso atacar. Esto me aterró de sobremanera. De inmediato, fui por mi novia y nos fuimos de ese lugar lo antes posible. Luego de haber llegado a la boda de mi amigo y estar un rato en la fiesta, no dejamos de pensar ni un segundo en lo sucedido. Y ese mismo día por la mañana, al terminar todo, le pedimos a mi amigo que nos dejara dormir en su casa, y este accedió. Al siguiente día nos dispusimos a regresar a la casa, pero esta vez tomando las carreteras menos solitarias. Pero créeme que eso se quedará en mi memoria toda la vida. Te pido que mi historia sea anónima, ya que mi familia te sigue y no quiero que haya problemas por compartir esto. Soy del Estado de México y te sigo desde hace mucho tiempo. Mis historias favoritas son las del metro.
las experiencias con fantasmas en hospitales y las de figuras religiosas que se mueven. Y justamente mi historia tiene que ver con este último tópico. Mi anécdota sucedió cuando yo tenía 10 años y mi hermano tenía 8. Por las noches, si sentíamos miedo, íbamos al cuarto de mi abuela a dormir. Vivíamos con nuestros padres, pero nos gustaba más dormir con ella porque nos hacía sentir con más cariño. Al frente de la cama de mi abuela tenía un cuadro de 1,80 m del Sagrado Corazón de Jesús. Ese cuadro me causaba especial incomodidad, incluso en ocasiones desagrado, pues, aunque no tuviera nada de raro, la mirada del Cristo me hacía sentir nerviosa. Una noche fui a dormir al cuarto de mi abuela, como de costumbre. Siempre he padecido de insomnio y no podía conciliar el sueño, pero me percaté que el cuadro se veía distinto. La expresión en el cuadro parecía de enojo o disgusto. Traté de no seguir viéndolo, ya que me daría más miedo. Pero te juro, Stan, vi cómo cambiaba su expresión de nuevo a una expresión iracunda. Parecía que quería salir del cuadro para hacerme algo. Yo tenía mucho miedo y lo único que pude hacer fue taparme hasta la cabeza con las cobijas y pegarme más a mi abuela por el miedo. Al final, me quedé dormida y al amanecer, el cuadro estaba como si nada. Yo no le conté nada de esto a mi hermano porque él también iba a dormir con ella de vez en cuando y no quería asustarlo. Pasaron 2 días y yo no iba al cuarto de mi abuela, por miedo, pero mi hermano se despertó y vi que fue para allá. Yo no lo detuve porque pensé que tal vez lo había imaginado y no valía la pena asustarlo así. Stan, mi hermano al otro día me contó que ya no quería dormir con mi abuelita porque vio que el cuadro se movía, que su expresión cambiaba y que parecía que quería salir del cuadro para hacerle algo. Yo me puse pálida y le dije que a mí también me había pasado y vi lo mismo, pero no le quise contar para que no se asustara. Dejamos de ir un tiempo a dormir al cuarto de mi abuela por el miedo y a ella le pareció raro. Le contamos qué pasó y nos dijo que eso no podía ser, ya que era Cristo y él era bueno con los niños, que no podría pasar eso con un cuadro. Pasaron un par de días y mi abuelita optó por quemar el cuadro. Difícilmente ella cambia de opinión, y que quemara el cuadro así de la nada nos pareció muy raro. Cuando le preguntamos por qué, nos dijo que fue porque vio un pequeño nido de hormigas en una esquina del cuadro que estaba haciendo fea la madera. Pero evidentemente, y como te podrás imaginar, no le creímos ni una sola palabra. Ella había visto algo. Seguramente vio lo mismo que nosotros. Como ese Cristo se movía, cambiaba de expresión y parecía salirse del cuadro. Entiendo por qué no nos lo dijo, para no provocarnos terror, pero sé que ella también observó lo mismo. Ahora pasemos con una historia que una suscriptora nos envía desde Iztapalapa. Espero que estés bien. Hoy te traigo una anécdota muy interesante. Antes de contártela, te contaré la historia detrás de esta. Esta anécdota me la contó mi suegra, debido a que yo no soy originaria del centro de Iztapalapa, pero me habló acerca de los 8 barrios, y en fin, en uno de estos barrios es donde sucede todo. Te diré todo justo como ella me lo contó. Años atrás, cuando era niña, mi papá vendía leche de vaca, debido a que nosotros teníamos animales de granja. A mí me daban la tarea de repartir la leche en la mayoría de los barrios. Había una pareja a la cual iba a repartir leche, del cual solo conocía al muchacho, debido a que su mamá compraba leche y la muchacha, su novia, vivía sobre la avenida 5 de Mayo. Se habla que una noche invitaron a la pareja a un baile en la calle Ignacio Comonfort. La mujer no quiso ir a dicha fiesta, pero finalmente accedió a ir. Ya regresando a su casa, la agarraron en uno de los callejones de la calle Comonfort, la ultrajaron y, para no decir nada, la acabaron tirándole una piedra, dejándola en un árbol tapada con varias ramas, hojas y unas láminas. La gente empezó a buscarla, pero no encontraron nada. Yo pasaba por dicho callejón y árbol y solamente veía las ramas y las láminas debajo del árbol. De ahí unos encontraron a la muchacha. Yo me encontraba con mi papá. Desde ese entonces se habla que la muchacha está en dicho árbol, además de que ahí luego hacían varios trabajos de brujería.
aparte de que ella se manifiesta. Ahí termina la historia. Cabe aclarar que en esos tiempos no estaban tan construidas las calles como hoy en día. Te estoy hablando de los años 50. Dicen que cuando pasas en ese pequeño callejón, la muchacha se aparece, y se les aparece sobre todo a los hombres, gritándoles que les ayude, pues cuando sucedió su horrible tragedia, nadie le ayudó, además de que empezó a molestar a su novio por no cuidarla y ayudarla. Me dice mi esposo que en la casa de mi suegra, él la veía de niño, y siempre le decía a su mamá que había alguien en el árbol. Hace unos meses le sucedió algo a mi cuñada. Ella me dijo: se me apareció la Llorona a las 3 de la madrugada, pues esta estaba lamentándose y gritando. Yo reaccioné rápido y abracé a mi hijo muy fuerte. Desperté a mi esposo, pero este no se despertaba y se volvía a dormir. La Llorona empezó a jugar con el agua de la pileta. Me asusté mucho mientras abrazaba fuertemente a mi hijo. De ahí me agarró el sueño y me desperté con ese susto. Aquí acaba su anécdota. Yo le comenté a mi esposo sobre lo que pasó a mi cuñada, y mi esposo me dijo que esa no era la Llorona, sino la muchacha del árbol, que luego viene aquí a la casa. A continuación, te presento la imagen de dicho árbol. El cuarto que se ve es de mi suegra, y nuestros cuartos son los que están al lado. Yo tomé la foto desde el patio, y al fondo se puede ver aquel árbol. Como puedes ver, ese árbol donde sucedió la tragedia está muy cerca, por lo que es normal que ella se manifieste también en la casa. Si quieres más historias de Iztapalapa, cuenta conmigo. Espero que tengas un lindo fin de semana. Hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te hayan gustado estas historias. Dime, ¿te identificas con alguna de ellas? Si es así, no lo dudes y hazme llegar tu historia a mi correo evidencia.tristan@gmail.com, o bien únete al grupo de Facebook y comparte tu historia con toda la comunidad. No olvides seguirme a través de redes sociales, especialmente en mi Instagram, para estar en contacto. Sígueme a través de Spotify para que me escuches mientras haces tus labores diarias. La música del video es por Repulsive. Si te ha gustado, por favor suscríbete a su canal. El link estará en la descripción. Sin más que decir, no te olvides que yo soy Stan y te deseo dulces pesadillas.